hermoso es estar en la casa del Señor. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Nos alegramos tenerles. Aquí hay una persona por la cual estuvimos orando, y cuando la hermana de él decía que oráramos por él porque estaba pasando peligro, entonces le digo yo, vamos a orar por eso, pero también vamos a orar para que sea el Señor trayéndolo a los pies de Cristo con un corazón arrepentido. Y ese es el hermano de nuestra hermana Stephanie. Él es de Honduras. Le damos la bienvenida en el amor de Cristo. Solo en Cristo podemos estar seguros, amados hermanos. Vamos a la palabra del Señor, a Marcos 5. Marcos 5, del 1 en adelante. Casi no acostumbramos, pero nos vamos a poner de pie para leer la palabra del Señor. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema que trae esa palabra es el poder libertador de Cristo. Diga, el poder libertador de Cristo. Dice la palabra del Señor, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. De ahí vamos a seguir leyendo, pueden sentarse. Vamos a ver la primera parte de lo que es realmente este tema. Ese tema es, aquí vamos a ver realmente lo que es el poder libertador de Jesús. Usted y yo tenemos que conocer primeramente quién es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, y cómo es que nosotros podemos tener esa libertad en Cristo Jesús. Porque lo que hemos leído, amados hermanos, nos da a entender que este hombre conocía quién es Jesús. Y ya vamos a ir viendo por qué él se arrodilló ante el Señor. Jesús, en el contexto de esa palabra, él venía de hacer milagros, prodigios, señales, y no era una casualidad que tomara la decisión de ir por ese lugar,
Porque dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, dice, de los sepulcros un hombre con espíritus inmundos. Cuando Dios llega a un lugar, no es por casualidad. Muchas veces nosotros llegamos a un lugar y en ese lugar hay gente que nos hable de la palabra del Señor. Venimos a la iglesia, no es por casualidad. Dios quiere que conozcamos la verdad y que esa verdad realmente nos haga libre. Hemos tenido un estudio de la palabra prácticamente en este año, de Génesis, Apocalipsis, donde nosotros nos damos cuenta que Dios, el creador del universo, que nos ama tanto a nosotros, ha dado a su Hijo unigénito para que cada uno de nosotros podamos creer en Él. Y en cuestión de hablar del diablo, hablar de los demonios, ya usted que tuvo la oportunidad de estar en todos estos estudios, ya sabemos que mientras Dios ya tiene determinado el día y la hora en que Satanás y sus demonios sean encerrados en el lago de fuego, mientras tanto ellos siempre van a andar buscando un cuerpo para habitar en ese cuerpo y atormentar a ese cuerpo a tal grado de llegar a ese extremo, al extremo en la cual el endemoniado había llegado a perder su familia. Él perdió su familia porque una persona, un hogar, tiene el esposo, tiene la hija, mientras están en el hogar y se puedan controlar, ahí se tienen. Pero cuando ya nosotros tenemos un hogar, hay más familia, y miramos que hay alguien en la casa que ha tomado una mala decisión de agarrar vicios, de empezar a descuidar su vida espiritual, para mientras la gente lo empieza tolerando, lo empieza cuidando y tratando. Pero cuando ya el diablo y sus demonios van tomando el control de aquel joven, de aquella jovencita, empieza a tomar el control completo a tal grado que es un peligro en la casa, es un peligro en el lugar donde vive, es un peligro en la ciudad, y solo en lugares oscuros, lugares de tiniebla, donde hay más personas con todos esos demonios que vienen a controlar el corazón, la mente y todo el ser de aquella persona. Pero nosotros, por la palabra, conocemos que esos demonios pueden tomar control de aquel hombre y de aquella mujer que no tiene a Cristo en su corazón. Pero si Cristo está en el corazón de esa persona, y si esa persona no se descuida en el área espiritual, ¿cómo nos podemos descuidar en el área espiritual nosotros? Cuando no confesamos nuestros pecados
a diario. La palabra es clara. La palabra dice que si alguno ha pecado, tenemos un abogado a quien nosotros acudir. Y antes que Satanás vaya a acusarlo a usted y a mí, nosotros tenemos que estar rendidos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para no darle el derecho legal a Satanás en su corazón. Su corazón tiene que morar el Espíritu de Dios, el Espíritu que transforma y que libera. Este hombre tenía espíritus inmundos, y nuestro amado Dios desde el inicio le dijo a su pueblo que tuviera mucho cuidado con las cosas que hacía, para no contaminarse de una manera, llegar hasta tal grado. Nos vamos a ir a Deuteronomios. Quiero que lo busquen. Deuteronomio 18, 12. Como una cosa es la situación de este endemoniado sin liberación. ¿Cómo es que ese hombre llegó a tener tantas ataduras, tantas maldiciones y tanta desgracia en su vida, a tal grado que era un peligro en la sociedad? Mire lo que dice la palabra del Señor, y nos advierte a cada uno de nosotros, hermano. Pudo haber sido, óigame bien, esto es delicado, pongo mi vida, mi familia y cada uno de ustedes. Pero en Cristo Jesús usted tiene que ya estar disfrutando la libertad por la cual Cristo pagó en la cruz del Calvario para su libertad. Mire, dice la palabra del Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Le dice al pueblo: no vayas a aprender a hacer lo que estas naciones paganas hacen con su vida, con sus hijos. Le dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hermanos, una cosa es antes de Cristo. Hay situaciones, hermanos, bien delicadas, que hay familias que han entregado a sus tiernos para cuestiones de brujería, de hechicería, de cosas perversas. Y lo digo yo porque se han escuchado cantidad de testimonios de personas que fueron entregadas y le sirvieron a Satanás por esos medios, pero una vez ellos escuchaban una palabra poderosa: a este cristiano, a ese no le podés hacer daño. ¿Por qué?
porque este tiene al más superior. Y cuando oyen esa palabra, las personas que no conocen del gran Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que le hizo a usted, que le dijo a Adán y a Eva, no vayan a desobedecer, y ellos desobedecieron. Pero en el momento que ellos desobedecieron, ahí en Génesis, siempre lo vamos a repetir, 15, vino la promesa de libertad para cada uno de nosotros, y en cada libro de la Biblia va corriendo esa palabra poderosa que cambia, que transforma, que liberta. En cada libro usted va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, al poderoso, al que hace nuevas las personas. Miramos que alguien que caiga en esa situación es porque no conoce al verdadero creador del cielo y de la tierra. Aquella persona que no ha tenido la oportunidad que alguien le hable de Jesús y le pueda sacar de esa condición. ¿No dice la palabra del Señor en Efesios 2 en adelante? Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Maldiciones habían en nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios amoroso, pero también Él es celoso, que visita la maldad de los padres hasta la 4ª generación y hace misericordia a millares, a los que le aman, a los que le respetan. Pero mientras tanto, una persona que no haya reconocido a Jesús, que viva en esa oscuridad, que viva en esa tiniebla, está gobernada por Satanás. Y Satanás en este mundo no está solo. Son miles y miles de demonios juntamente con él. Y si usted y yo un día le entregamos el corazón a Jesús y seguimos consultando esta lista de cosas que nuestro Dios nos ha dejado, no sean hallado en ti quien haga pasar a tus hijos o a su hija por el fuego, porque antes sacrificaban a los niños, a los demonios los entregaban. Y esto es lo que el Señor tiene que decirnos esta noche, que al único que le podemos entregar nuestros corazones es a Jesús, y que al único que le hemos entregado nuestros hijos es a Jesús. Esta iglesia está puesta en las manos de Jesús. Cada iglesia cristocéntrica es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo eso se puede desarmar, hermano. Usted ha tenido la oportunidad, me imagino, de ver personas endemoniadas, personas con alto grado de peligrosos. Yo las he tenido la oportunidad de verla. He visto cómo llegan personas atormentadas por demonios, porque dicen: me han hecho mal, me han hecho daño. Y lo único que tenemos que nosotros hacerle a esa gente es presentarles a Jesús, es llevarlas a reconocer la condición en que está el ser humano cuando Cristo no está, y que cada persona pueda llegar por medio de su palabra y del Espíritu Santo a tener un nuevo nacimiento, arrepentirse y dejar que Jesús entre en el corazón de cada
persona. Y dice, ni sortílago, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hermano, todo esto es el resultado de la desobediencia. Es el resultado de estar separado de Dios. Es como una persona puede llegar a tal grado de perder la cabeza. He visto gente que dice que es cristiana y ha ido a donde los brujos y después que vienen de allá que andan como locos, porque han confundido su fe. Y a esa gente solo es de llevarlas al arrepentimiento y que se pongan a cuentas con el Señor. Porque como cristianos tenemos que tener un antes, cómo estaba la vida de este endemoniado. Estaba totalmente atormentado por el pecado, atormentado por los vicios, atormentado por la hechicería, por la brujería, por la santería, y todo esto llega a depresionar a las personas. Ahí es donde se llega esa confusión en el hombre y en la mujer al lesbianismo, al homosexualismo, por estas desviaciones que todo tienen que ver con la idolatría y la hechicería y todo lo ocultismo. Necesitamos esta noche nosotros realmente conocer quién es Dios, qué hizo Jesús en la cruz del Calvario y cómo podemos llegar a ser libres completamente. Este hombre salió al encuentro cuando estábamos comentando, antes de profundizar más. Este hombre salió, dice el 3, que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atada con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Mire, él en lo humano, él desarmaba cadenas y hacía todas esas cosas, pero él no sabía que había uno que le iba a reventar las cadenas de maldición que habían llegado a la vida de él. Y dice el 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Hermanos, ¿cuántas personas antes de llegar al Señor nos hemos hecho daño? Los han herido y hemos herido personas. Y entra en un sufrimiento y en una depresión y un desatino, pero todo esto es diabólico. Y dice el 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Hermanos, al quedarnos ahí, dijéramos, este hombre se vino a arrodillar ante Jesús. Hermanos, el diablo y sus demonios conocen quién es Jesús. Y cuando lo vio llegar, dijo, este viene a que yo me salga de este cuerpo. Mire qué tremenda es la palabra del Señor, cómo los demonios conocen a Jesús, cómo los demonios se sujetan a Jesús.
Si miramos nosotros en la vida de Job, que el diablo le pidió permiso para ir a tocarle la familia, los bienes, la salud, pero el alma no se la podía tocar. Mire cómo es el enemigo de astuto. Dicen que estaban contando unos pastores que en las redes sociales es exagerada las páginas que hay de brujería. Dice que hicieron ellos, dice que él se tomó el tiempo de ver cómo hay para engañar a las personas. Usted mira, de repente sale una página, si tienes un amor que te está por abandonar, yo te lo traigo de regreso. Si tienes, le dice, no tienes dinero, yo te voy a hacer que tengas dinero. Y empiezan, hermano, ahí usted va a ver los santos, usted va a ver la Biblia, y una persona con una gran necesidad, con un gran vacío en su corazón, se le hace más fácil creerle a los demonios. Se le hace más fácil creerle a los demonios. Dice que hay 40,000 páginas de brujería, 37 de hechicería, 20 de encarnación, 14 de clarividencia, que dice, y 6,000 dice negro, más magia, o sea, como cuando los muertos le hablan, que quieren saber por medio de los muertos, y todas esas páginas, hermano, con tanta gente sin Cristo en su corazón, tanta gente, hermano, sin conocimiento en la palabra en las iglesias. Todos los seres humanos tenemos problemas, hermano. En la casa tenemos problemas. En algún momento tenemos problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la suegra, con la tía, con la abuela, con la vecina, con cualquier persona. Y nos vamos a sentir tristes y nos vamos a sentir en algún momento desanimados. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos sus promesas, en el mundo tendráis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. Hay otro tipo de hermanos en las iglesias, hermanos, que ellos han acostumbrado a andar donde los brujos. Entonces a ellos siempre les gusta que le digan el futuro y les gustan los profetas. Hay un montón de profetas mentirosos. Inventan cosas, hermanos, que pueden matar a una persona del susto. Tal vez el marido ni le ha quemado la pata a la mujer. Mire, tu marido te está quemando la pata. Brujos en las iglesias, hermano. Tenga mucho cuidado esas hermanas que le dicen a uno, mire, yo quiero ir a orar, pero yo la quiero ir a ungir, a echarle aceite. Le digo. ¿Qué son esas cosas, hermano? Si el Espíritu Santo está sobre nosotros, está dentro de nosotros y sobre nosotros, y recibiráis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Usted ya vio que Satanás y los demonios ahí andan, hermano, para castigar a aquellos hermanos que somos desobedientes y no queremos entregarle la vida a Cristo. Ahí se apoderan. Pero un hombre y una mujer que determina entregar su vida y alejarse, hermano, alejarse de todas aquellas cosas. Léame la mano, hermanito, léame la mano. Léame el horóscopo, a ver qué dice el horóscopo. Léame la taza, dicen. Y un montón de cosas que le ponen que le lean, hermano. Y ellos viviendo en la gran suma de gracia. ¿Y por qué no se componen ellos? Pues y están bendecidos. El diablo, por mucho encantamiento que tenga, por mucho poder que tenga, el poder es limitado. Y le hace los mandados al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano.
para castigar todo aquel hombre y aquella mujer que no se quiere someter a Dios y a su palabra. Usted, cuando conoce a Dios, conoce su palabra, ya sabe que si se desvía de la palabra, no le va a ir bien. Y no solo a usted, su familia, de su palabra. Pero si usted, a pesar de sus problemas, de sus dificultades, usted sí, aunque sea patojeando como sea, usted ya vio la victoria. Las calles de oro, el mar de cristal. Ya miró la ciudad santa. Ya miró por medio de la profecía que estuvimos estudiando en Apocalipsis, la ciudad santa, donde dice que ahí no habrá sol, no habrá noche. Dice que ahí habrá, dice, una hermosura que no va a necesitar de nada de este mundo. ¿En qué va a terminar todo este mundo, hermano? En que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Quiere más profecía usted? No va a quedar cielo nuevo, tierra nueva. Ese es el destino para el hombre y la mujer de Dios. Aunque pase problemas de familia, problemas de salud, problemas económicos, aunque el Señor lo llegue a bendecir económicamente con muchas bendiciones, eso también tiene que saber manejar. Porque a veces las bendiciones nos sirven para distraernos, hermano. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos a su palabra, no vamos a depender de nadie más que el del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay, hermanita, viera que soñé anoche. ¿Y por qué no compra tal número, hermanita? Ante los ojos de Dios, eso es pecado, hermano. Eso es pecado. ¿Quién va a ser aquel, hermano? Si ese es que tonteras, hermano. Y el mismo diablo le ayuda, cabalito le compré y me cayó el número, hermano. Y más jodida van económicamente a veces la gente. Porque ese dinero se hace, hermano. Mire, una gente puede crecer en ese ambiente, pero de repente baja y todo se acaba, hermano. Lo que no se acaba es la gracia, la misericordia, el amor es permanente para siempre, hermano. Usted no es seguidor ni seguidora de un perdedor, hermano. Usted es seguidor de alguien que ya dice la Biblia, hecho está. Hecho está, hermano. Entonces vamos a seguir dependiendo de Dios, estudiando la palabra, congregándonos, sirviendo para vencer todo obstáculo, y a pesar que hayan pruebas, usted y yo estamos en victoria, porque usted sabe que todo esto es pasajero. Todo es pasajero, hermano. Y clamaba a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Le quiso decir: yo te conozco y conozco que eres Dios. Y yo sé que tienes el poder de sacarme de este hombre. Pero él le había gustado, hermano. Entre más loquera hace una persona, más contento se siente el diablo, hermano. No, hombre, si ya cuando una persona anda desnudo, más contento, hermano. Satanás es astuto. Él paga mal a quien bien le sirve. Pero mire, hermano, aquí es donde le digo yo, todos tenemos una historia, hermano. Mire, gracias a Dios que usted y yo no paramos así tan locos, hermano. Pero no estábamos cabales, hermano. Miren, nosotros había maldad en nuestras vidas. Pero una vez Cristo entra en nuestras vidas, esa maldad con la palabra se va saliendo, hermano. No va a hallar cabida en su corazón, ni en su mente, ni en su ser. Tiene que salir, tiene que vomitar toda esa maldad que Satanás le entró a su vida. Y una vez usted recibió a Cristo, Él entra, toma el control y empiezan esos diablos a salir, hermano. Mire qué poderosa es la palabra.
Dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Espíritus inmundos, mentirosos, malvados. Cuánta gente han matado, cuánta gente han destruido sus vidas, sus familias, sus hogares, porque el diablo ha venido a robar, a hurtar y a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Qué linda es la palabra del Señor, hermano. Nos hace libre. Nadie te va a decir, a meter miedo. No, si su confianza no está en el humano, su confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorioso es mi Dios, maravilloso es Él. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Ocupó horas, semanas, meses, años, días. En el momento ese hombre fue libre, hermano. No es una casualidad que alguien se haya acercado a tu vida y te haya dado tu palabra. No es una casualidad que estés acá. No es una casualidad que estés por las redes sociales. Es Dios que quiso libertar tu vida y mi vida, y lo va a seguir haciendo cuando aquel hombre aprovecha el día y la visitación. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Dice que los soldados romanos, cuando se hablaba de legión, hablaban de 3.500 a 6.000 soldados. Imagínense cuántas legiones de demonios andan sueltas. Y cuando usted recibió a Cristo, el demonio salió de su vida. Pero si usted no sigue limpiando su vida y llenándose con la palabra del Señor y orando y buscando del Señor, esos demonios no van a entrar solo uno, van a entrar 8 demonios, y los demás que van a atormentar. Este hombre, hermano, es tremendamente controlado hasta el grado que se hacía daño. Él le tenía miedo toda la ciudad, hermano, y era que andaba en lugares desolados. Esa es la condición del ser humano sin Cristo, que se siente en la oscuridad, que se siente que no vale nada, que se siente que nadie la quiere, que nadie lo quiere. Cuando usted conoce que Dios le ama y que fue capaz de enviar a su Hijo al mundo y dar la vida por usted y por mí en esa cruz, donde Él ha lavado nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Isaías 1:18 dice, vení luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran negros, yo los hago blancos, dice el Señor. Es de tener ese cuidado de estar al día con nuestra vida espiritual, no darle derecho legal a Satanás. Cuando usted siente que se siente incómoda, que se siente atormentada, que se siente, busque, doble rodilla y dígale al Señor, yo te pido que me perdones por algo que tal vez no me acordé, por esto, por lo otro, y humíllese bajo la poderosa mano de Dios hasta que logre esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y usted pueda ser libre y dar testimonio que Dios es un Dios transformador y libertador. Y dice el 10, y le rogaba, dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Mire cómo se sujetan y cómo le piden permiso. Es que mire, hermano, nadie le puede hacer daño a una hija de Dios, a un hijo de Dios. Y Dios puede libertar
cualquiera que sean las cadenas, Él las liberta. Y dice el 11, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos que los estaban apacientando, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Me imagino que ese montón de cerdos, bien era de un dueño o de dos dueños, o a saber de cuántos dueños eran, pero ahí hubo una pérdida económica, porque los demonios entraron a los cerdos y los cerdos se fueron al mar. Me imagino que esos cerdos se ahogaron. Y miren lo que dice el 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal tuvieron miedo. Miren, los dueños de los cerdos fueron a avisar, y después todos regresaron. Ya vieron al endemoniado, hermano, diferente. Y es que uno antes de Cristo, hermano, está desnudo. Sus trapos están harapientos. Hermano, una persona sin Cristo es controlada por Satanás. Y es ahí donde se han hecho las matanzas, las entregas, y cuánta maldad Satanás ha hecho. Pero cuando Jesús llega a libertar a una persona, aunque uno haya sido incoherente, ya vuelve a ser una persona coherente, hermano. Porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero una vez Cristo ha entrado a nuestras vidas, nos pasa lo que le pasó a este hombre. Dice la palabra del Señor, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad, a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido, en sus sanos juicios. Es que una persona, hermano, con entendimiento de Dios, entendimiento de su palabra, empieza Dios con su Espíritu Santo a regenerarlos, a cambiarnos, a apartarnos. Si anduvimos en ese ambiente de hechicería, brujería, santería, dependiendo del horóscopo, dependiendo de esto, dependiendo de lo otro, usted empieza a rechazar todo esto. Usted tiene que rechazar todo eso. Es más, usted no tiene que tener alianzas con personas que anden haciendo eso de brujería, de hechicería. Es mejor orar por esa gente para que conozcan que hay uno todopoderoso, el supremo, el que hace las obras maravillosas que nadie las puede hacer. Muy familia, muy aquí puede ser, hermano, pero usted tiene que apartarse de esa gente. Tiene que apartarse de esa santería, de esa hechicería, de todas esas cosas. Su fe y su confianza
va a estar totalmente en el Señor. Como dijo Job, aunque Él me matara, yo en Él esperaré. Esa es la fe de la hija de Dios. Esa es la fe del Hijo de Dios, que usted va a ver el milagro en su vida de salvación, de paz, de que el mundo no le puede dar. Nadie le puede ofrecer lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz del Calvario y ha hecho conmigo. Tenemos que ser cuidadosos, hermano. Todas estas cosas pueden ir sumando a llegar a vivir en tormento. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y mire lo que pasó después. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar que se fuera de sus entornos. Hermanos, cuando usted tiene determinación y tiene una palabra de Dios que usted predica, la gente no quiere que le visite, la gente no quiere que le salude, la gente no quiere que se meta en lo que no le importa, porque de ahí están ganando su lucro, porque de ahí están viviendo, porque de ahí no le vayan a quitar el negocio. Imagínese usted cómo era esta gente que habían visto sufrir este endemoniado y estaban enojados porque se le había muerto ese montón de chanchos y ya no iban a ver fritos, hermano. Mire qué tremendo. No veían la obra de Cristo en la vida de ese hombre, hermano. Mire, uno tiene una fe que todo aquel que se acerca a escuchar la palabra del Señor va a tener libertad. Pero el que se rehúsa y la rechaza, que se atenga a las consecuencias, porque este Dios es celoso y Él quiere que nosotros pongamos toda nuestra fe, amemos a las personas. Y ¿por qué es que nosotros tenemos que ser muy atentos con los hermanos que van llegando? Porque los hermanos nuevos que van llegando no han experimentado lo que usted y yo ha experimentado. Entonces tenemos que orar por ellos, animarles, visitarles, hasta verlo que son libres de esas legiones de demonios. Esta gente, en vez de alegrarse, se enojaron porque mejor andate, porque nos vas a echar, ya nos echaste a perder un negocio. Es como la mujer que le decía a Pablo: estos son hijos del Altísimo. Hermano, usted no se confunda, tiene que ser de veramente de Dios, tener el Espíritu de Dios para que no se vaya a confundir. Y pídale al Señor espíritu de discernimiento cuando una persona viene hablando de parte de Dios y es de parte del diablo, hermano. Esa mujer decía que eran hijos del Dios Altísimo por tercera vez, y ellos le reprendieron y el demonio salió. Y cuando esa mujer fue libre, los que la tenían a ella hicieron un alboroto a tal grado de llevar preso a los apóstoles de Cristo. No crea que predicar la palabra y ser canal de bendición para que la gente conozca a Jesús y sea libre va a ser de agrado para el mundo. Le vamos a caer mal. No ve que las ventas de cerveza, los que están haciendo los negocios de la brujería, los que están haciendo la maldad, son nuestros enemigos, porque Satanás está en ellos. Y dice el 18: al entrar él en la barca que había estado dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo,
como ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, para finalizar esta palabra, usted tiene que realmente saber quién es Jesús. Segundo, tiene que saber que no importa en la circunstancia en que nosotros los podamos encontrar. Hay gente que dice: ay, a mí me han hecho mal. Mira, le digo yo, sea que te hayan hecho mal o que no te hayan hecho mal, vení, arrepentite, ponete a cuentas y ahí vas a ver el milagro en tu vida. Saber que no hay demonio que sea más grande que el poder de Dios. Bíblicamente usted y yo hemos aprendido que los demonios están a lo que Dios les permita hacer. Que usted no tiene que tener miedo. Usted tenga miedo no estar a cuentas con el Señor. Usted tenga miedo no haber confesado sus pecados. Usted tenga miedo cuando ya usted no le den deseo de orar, cuando usted ya no lee la Biblia, cuando ya no le da deseo de congregarse, de servir. Usted tiene un termómetro y es el Espíritu Santo que le está indicando que usted y yo tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús de Nazaret, en oración, en ayuno, en búsqueda. Usted no permita que sus hijos, que su familia, que sus vecinos sean atormentados por Satanás. Preséntele a Jesús que la luz de Cristo trae libertad, trae sanidad, trae protección. Él es todo para nosotros. Y ya libres nosotros es para testificar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque muchas gentes no testifican de Dios porque Dios no ha hecho mucho en sus vidas, porque no le han permitido. A veces pensamos que eso es todo, pues, de sentarlos en una iglesia, de venir. No, esto es una lucha diaria, hermano, que entre más tú le sirves a Dios, entre más le hablas de Jesús a otro, el enemigo te va a querer atacar tu familia, atacar tu salud, atacar tu economía. Pero siga adelante, porque la victoria ya está hecha. Jesús ya hizo lo que iba a hacer en la cruz del Calvario, ya hecho está su bendición. Así es que eso es una realidad. Su vida, Dios Todopoderoso, Satanás, que le ha dejado el Señor que controle este mundo, pero sabe que solo es por un poquito de tiempo, hermano. Cuando usted sabe eso, hermano, ¿qué se va a preocupar? Su fe y su confianza está totalmente en el Señor.